Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestro amparo y fortaleza. Porque cuando nos abrigamos a tu amparo, nos abrigamos al amparo del Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Te bendecimos también, Señor, porque tú nos has permitido en esta noche, con gozo, venirte a dar gracias por tanto amor con que nos has amado. Y porque has tenido misericordia con nosotros, nos has pastoreado, nos has cuidado, y ahora nos das el gran privilegio de sentirnos llamados por nombre, invitándonos a congregarnos a adorarte, porque nos amas. Padre amado, recibe nuestras vidas, que es lo único que tenemos para ofrecerte, y permite que tu nombre sea glorificado en nuestra obediencia y en la alegría con que dediquemos estas vidas que nos has dado para servirte. En el precioso nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. En la Biblia Dios se revela no solamente como el Dios de la creación de los cielos, de la tierra y del hombre, en donde al crear los cielos se manifestó un orden con autoridad suprema, al crear la tierra se manifestó un poder de creatividad excelsa, al crear al hombre se manifestó un amor de alcance infinito, y al crear la capacidad de contemplación manifestó un medio para que le adoremos en la hermosura de su santidad, sino que también Dios se revela en la Biblia como el Dios de la historia. Y nosotros creemos tanto en el Dios creador de los cielos, la tierra y el hombre, como en un Dios de la historia. Cuando nosotros afirmamos creer en un Dios de la historia, estamos apelando a la memoria. Como la Biblia apeló a la memoria del pueblo de Israel para que recordara, porque nosotros somos dados a olvidarnos de lo que Dios hace por nosotros. Y estamos apelando a que se recuerde lo que Dios ha hecho por cada uno en lo personal, porque cuando nos acordamos, se fortalece nuestra confianza en Él y nuestra fe sale nutrida. No hay persona que sea capaz de recordar lo que Dios hizo por él personalmente y que pueda decir, no se fortalece mi confianza en mi Dios. Pero no solamente se fortalece la confianza, sino que el recuerdo de lo que Dios hace por nosotros también nos enriquece en esperanza. Porque esperamos en el Dios que ha alargado su mano en nuestro favor, que nos ha sabido guiar, que nos ha sabido sustentar, que nos ha sabido sostener. El Dios de la historia nos ha salvado con hechos poderosos. La Biblia así lo registra. Con solo que recordemos sus obras, nos percatamos de cómo se revela en cada uno, no solamente en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra o en los mares, sino en todas las pequeñas obras. Él se va revelando. Pero si solamente fueran las obras de la naturaleza lo que nos recordaran a este Dios de la historia, sería poco. En las páginas de la Biblia hay un hombre con un nombre como Job, que sufrió tremendas pruebas y tribulaciones. Sin embargo, siendo un hombre, Dios tuvo misericordia de él, y de carencias que llegó a tener tremendas, las tornó en abundancia, y de enfermedades que le hicieron herir su carne con tejas porque tenía que rascarse la sarna, Dios le volvió en salud de tal manera que pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque en mi carne puedo verte. E indudablemente cuando hombre como Job
que habían sufrido carencias tan tremendas o enfermedades tan penosas, recordaron a Dios. Tuvieron en su fe una renovación y en su esperanza un enriquecimiento. Pero el Dios de la historia en el cual creemos nosotros no es solamente un Dios que atiende a niveles personales e individuales, sino también a niveles de pueblo. Tan cierto como que el pueblo de Israel, habiendo sido esclavo en Egipto y sufrido todas las vejaciones, humillaciones que un pueblo puede sufrir cuando tiene esta triste experiencia de esclavitud, Dios le cambió la esclavitud de libertad. Por eso, cuando nosotros hemos leído el Salmo 105 y hemos repetido una vez más lo que ellos cantan como pueblo a través de los siglos, nos damos cuenta de cómo ellos han aprendido a fortalecer su confianza y a enriquecer su esperanza, porque no solamente en lo personal han tenido experiencia con Dios, sino también la han tenido como pueblo. Y han sentido su amor como pueblo y su cuidado como pueblo, porque Dios es Dios de la historia, ciertamente de personas, ciertamente de pueblos. Y a este Dios es el que nosotros proclamamos y anunciamos. Pero si solo nos hubiera salvado con hechos poderosos en lo personal o como pueblo, sería poco. Dios no solamente nos ha salvado, también nos ha querido llamar con propósitos eternos de parte suya. Y nos sentimos felices de sabernos llamados por Él. Solo basta volverse a Él para que nosotros queramos guardar sus estatutos y sus leyes, sabiendo que si nos ha llamado, su palabra nos sabrá guiar por los caminos de rectitud. Este mismo pueblo de Israel que había sido sacado de Egipto siendo esclavo, en el monte Horeb, cuando iban en el desierto, recibieron la ley que les fue guía durante todos los días de su peregrinación. Pero no solamente en el monte Horeb, sino también en el cautiverio babilónico, cuando hubieron de sufrir por haber estado rebeldes en su corazón. Dios allí le dio de nuevo su ley, y allí su ley no le sirve de guía, sino de aliento, de inspiración, para que al retornar posteriormente a Jerusalén pudieran verse las caras después de haber sido liberados por Dios y se dijeran: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Este es el Dios de la historia en el cual nosotros creemos. Un Dios que nos ha creado, un Dios que nos ha salvado, pero un Dios que nos ha llamado también como personas y como pueblo. Pero si esto fuera poco, tenemos a un Dios que se ha ocupado en instruirnos como un padre que enseña a hablar a sus hijos y que les enseña a decir papá y mamá, que le enseña a pedir, porque a nosotros Dios nos ha instruido para que le seamos fieles en cada incidencia de nuestro vivir. Por eso es que cuando nosotros confesamos a Dios como Dios de la historia, sabemos que esto implica un requerimiento de parte de Él, porque decir que creemos en un Dios de la historia es estar consciente que Él quiere calidad de vida digna en cada situación de parte de cada uno de nosotros. Por eso Moisés, siendo perseguido, pudiendo haber hecho tantos desatinos porque era perseguido, porque cuando uno se siente perseguido hace muchas insensateces, incluso cuando se siente como con complejos de persecución. Moisés, sabiéndose perseguido, Dios lo torna en un libertador de su pueblo. ¿Quién hubiera esperado que este hombre, que lo único que tenía por futuro hubiera sido un complejo de persecución, se convirtiera en el libertador del pueblo? Nadie, pero Dios sí. ¿Por qué? Porque este Dios de la historia
es capaz no solamente de salvar, no solamente de llamar, sino de instruir y enseñar y forjar caracteres para que hombres como Moisés se convirtieran en libertadores de aquel pueblo. Y no solamente Moisés, porque él es un hombre. Y nosotros que estamos tan habituados a vivir en un mundo machista, en donde creemos que los hombres, varones, son los únicos que tienen derecho a Dios a veces. Es bueno que recordemos que cuando Esther, la reina, había estado en un momento dado cautiva prácticamente, Dios la usa para que sea también una heroína de Israel y logre libertar a su pueblo. ¿Y qué diríamos de Débora? ¿Por qué? Porque el Dios de la historia en el cual nosotros creemos es capaz de levantar hombres perseguidos como Moisés y convertirlos en libertadores. O es capaz de levantar mujeres, aún prostitutas como Rahab, y convertirlas en heroínas de su reino. Cuando nosotros decimos creer en un Dios de la historia, es porque además de habernos salvado, llamado e instruido, Él es capaz de sostenernos en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque la historia Él la forja no con gente que tiene mentalidad de esclavos, sino con gente que tiene mentalidad de libres. Y la historia de cada una de nuestras vidas la quiere forjar liberándonos de esa mentalidad de derrota y de derrotismo en que hemos caído, y nos quiere hacer sentir libres para que en nuestras propias vidas seamos capaces de forjarnos en los intereses del reino. Así lo hizo Pablo con Onésimo. ¿Recuerda? Porque Onésimo era un esclavo. Sin embargo, estando presos juntos y compartiendo aquella triste situación de prisioneros, cuando Onésimo el esclavo es alcanzado por el poder del Evangelio, Onésimo es convertido en discípulo de Jesucristo. ¿Y qué dijéramos? Ya no digo de Onésimo el esclavo, de la iglesia perseguida en Roma, la que Nerón perseguía con odio y con hostilidad, de tal manera que convertía los cuerpos de los cristianos, por el hecho de ser cristianos, en antorchas vivas para iluminar sus jardines y darse sus banqueteos. Que tenía la capacidad de amarrar el pie de una persona a una bestia y el otro pie a otra, y luego latigarlos para que tuvieran muertes tremendamente dramáticas. Sin embargo, de esta iglesia perseguida, lacerada y sangrante, que se ocultaba en las catacumbas del imperio, cuya única posición social podría haber sido ser los domésticos y los esclavos en las casas, de este pueblo, con esta fe, es que nuestro Dios de la historia ha constituido la iglesia a la cual ahora nosotros con tanto gozo pertenecemos. Ven como el Dios de la historia, en el cual nosotros creemos y al cual nosotros anunciamos, es un Dios que cuando nos recordamos que nos salvó, nos llamó, nos ha instruido y nos está sosteniendo en esperanza contra esperanza, lo seguimos anunciando porque sabemos que sigue con el mismo poder para levantar a hombres y a mujeres y a pueblos esclavos. Este Dios de la historia es un Dios al cual somos responsables, porque su señorío es soberano. Es por eso que trabajamos para Él con gozo, echando mano de la vida eterna, como dice la expresión de San Pablo. Es por eso que trabajamos obedientes en medio del hambre y de la guerra. Porque si nosotros nos pusiéramos a pensar la cantidad de hambre que hay ahorita en el mundo, podríamos comenzar a sentir una enorme tristeza, a sentirnos derrotados, a sentirnos pesimistas, a sentirnos incapaces.
y a decir, ¿para qué trabajar más con tanta hambre en el mundo? Y si nosotros nos pusiéramos a pensar que los millones y millones y millones de dólares que más se desperdician en el mundo son justamente para armas y el belicismo está de moda, nosotros podríamos decir, pero ¿para qué nos reunimos, pastor? Si el gran problema que tenemos de la guerra, nuestras pobres humanidades no podrían en ninguna manera pararlo y podríamos sentirnos derrotados. Sin embargo, creemos que Dios es el Dios de la historia y que ese Dios que ha levantado a hombres y a mujeres, que nos ha salvado, que nos ha llamado, que nos ha instruido, que nos sostiene en esperanza contra esperanza, requiere nuestra obediencia en medio de este mundo hambriento y en medio de esta guerra en que estamos viviendo, para poder decir que Él es el Señor. Y ahora que nos hemos convocado para adorar entre semana, para levantar nuestras voces entre semana, para alabarle con cantos y con himnos y con canciones espirituales y para dar una alternativa de adoración en esta ciudad amada de México y decirle a toda la ciudad, vengan y adoremos y elevemos el corazón. Nosotros ahora, al estar diciendo, venid, juntémonos para adorar al Señor, estamos invitando, porque creemos que estamos llamados a alabar al Señor de la historia. Cuando hemos tenido que vivir incluso momentos de luto, de dolor, en estos últimos días, cuando nuestros propios hogares han sido alcanzados por las lágrimas, por el duelo, por el sollozo, y en ocasiones hemos sentido entrecortadas nuestras palabras, porque se han anudado en nuestra garganta aún las palabras de esperanza, cuando repetimos incluso los salmos de la Biblia. Ahora nosotros seguimos diciendo que creemos en ese Dios de la historia, que por encima de nuestra vida, encima de nuestra muerte, encima de nuestros fracasos o encima de nuestros triunfos, Él quiere levantarnos. Y gloria a Él, porque podemos encontrarnos recordando lo que ha hecho por nosotros, para que esa fe que parece resquebrajarse dentro de nuestros pechos pueda ser fortalecida, y para que la esperanza, en vez de desesperarse como incrédulos, impíos e inicuos, salga enriquecida después de haber adorado a Dios, cantado a Dios, alabado a Dios. Porque las promesas suyas son fieles, su pacto es eterno y su bendita providencia sigue en favor nuestro para que seamos fieles a pesar del mal comportamiento con que nosotros tantas veces le respondemos, como el pueblo suyo le ha sabido responder mal también a través de la historia. Recordar sus maravillas es recordarlo como Señor de la historia, de una historia de amor a pesar de nuestras traiciones. Reconocer su fidelidad es reconocer su fidelidad como Señor de la historia, a pesar de nuestras propias infidelidades, que por causa de nuestras tendencias carnales y de nuestras propias debilidades hemos fallado. Buscar su rostro es porque ya no se quiere seguir estorbando sus designios, sino ser colaboradores con Él, que es el Padre y es el Señor de la historia. Y por eso, cuando nosotros levantamos nuestra mirada como el pueblo de Israel, repitiendo el Salmo 67, diciendo, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Lo estamos haciendo con la misma intención, para que toda la tierra le conozca y todos los pueblos le alaben. ¿Será posible que haya alguien que vino en esta noche a adorar con nosotros, a cantar con nosotros,
a alabar a Dios con nosotros, a recordar al Dios de la historia y no salir con este sentido en su corazón, diciéndole que su rostro alumbre sobre nuestros rostros para tener la fuerza que ya nos hace falta, el valor que ya hemos perdido, para que la tierra le conozca y todas las naciones le alaben. Nuestra oración es invitar al Dios de la historia para que se haga presente en el corazón de cada quien, que escuchando su palabra sea fortalecido en su fe y enriquecido en su esperanza, para que antes que incrédulos salgamos henchidos de fervor y antes que desesperados salgamos creyendo en esperanza contra esperanza, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya.